María, Madre de Jesús, nos enseña a vivir el Adviento de una forma única. Ella es madre y modelo para todos los creyentes y aunque sabemos que nos acompaña desde el corazón de este tiempo de Adviento que va a comenzar, muchas veces su figura es poco conocida. José María Rodríguez Olaizola, bienvenido. Irene, encantado de estar contigo. El Evangelio tiene testigos privilegiados y María es uno de ellos. En mis manos tengo María en Contemplaciones de papel, una asignatura pendiente, como señalas en el libro, y todo un reto, José María, que me imagino que ha sido precioso, ¿no? Ha sido un viaje fascinante para mí y además un viaje que ha llegado después de mucho tiempo preparándolo y pensando en él. O sea, yo creo que es el recorrido por el Evangelio de la mano de María es algo que llevaba mucho tiempo pensando en hacerlo, pero nunca me atrevía o nunca me veía como preparado y ahora yo creo que ha llegado el momento y ha sido una experiencia preciosa. ¿Por qué María? Yo creo que porque de todos los testigos del Evangelio probablemente es el que más cercano a Jesús está para nosotros, ¿no? De alguna manera yo creo que, nosotros siempre decimos, ¿no? que la mejor puerta de entrada para acercarse al misterio, para ser puestos con Jesús, pues muchas veces es María, ¿no? Que es la que le lleva de la mano hasta la vida adulta, la primera testigo del Evangelio, la primera creyente, la primera discípula también, ¿no? Pero a la vez maestra. Yo creo que es tantas cosas y a veces la gran desconocida, porque yo creo que no le dedicamos tanto tiempo a tratar de entender su propio recorrido, su propia historia, su camino. Las contemplaciones, forman ya con este libro una trilogía, ¿no? ¿Cómo ha sido ese camino desde la primera contemplación en 2008? Porque al final es una forma diferente, ¿no? de acercarse al Evangelio. Sí, o sea, a mí me gusta eso, llamarlo trilogía, ¿no? Aunque es verdad que al contrario de las trilogías así literarias más clásicas, no es que haya que leer primero uno, después otro, puedes empezar por donde quieras, pero esto surgió un poco pues al tratar de, por una parte, hacer lo que en la contemplación ignaciana es zambullirte en el Evangelio y quitarse uno mismo de en medio, es decir, entrar en la escena y dejar que los propios personajes hablen, vivan, o sea, sentirte de alguna manera un poco testigo, procurando de verdad respetar lo que la historia cuenta y en un segundo momento pensar, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida? ¿no? Y entonces así va el equilibrio, ¿no? Entre una primera parte más contemplativa, más literaria, más narrativa, y una segunda parte en la cual de golpe te vas dando cuenta de cómo todas estas cosas, todas estas vivencias, todos estos episodios, pues en el fondo también hablan de lo que nos pasa a nosotros, de nuestras luces, nuestras luchas, nuestros miedos, nuestras heridas, y en ese sentido, claro, María es alguien con quien uno se puede identificar en tantas cosas que a veces lo que a mí me daba pena es el decir qué gran desconocida, a pesar de la devoción enorme que podemos tener todos, ¿no? Y todos los católicos y lo importante que es para nosotros desde las advocaciones particulares hasta la importancia de sus fiestas y de sus días y del dogma mariano y todo, pero con todo yo lo que pensaba es, y sin embargo qué desconocida, y es lo que me está diciendo mucha gente también, ¿no? Ahora el decir, oye, qué gusto, porque es de golpe pararte en cosas que uno nunca había pensado. Y que además nos presenta muchos personajes que también son muy desconocidos, mucho más desconocidos que María. Por ejemplo, simplemente la figura de San José, sí, que si no hubiera dedicado el Papa hace un año a San José, tampoco, no lo hubiéramos conocido tampoco, fíjate. José María, María en Contemplaciones de papel nos invita a compartir la vida de María desde la Anunciación hasta Pentecostés, ¿no? Y tú mismo estabas señalando, ¿no? que uno se da cuenta, ¿no? que no es muy diferente de la nuestra, ¿no? Salvo por el momento histórico que es quizá lo que nos separa, ¿no? Claro, o sea, yo creo que al mismo tiempo hay una distancia, incluso de bondad y de bien, ¿no? O sea, quiero decir que María es una figura ciertamente que impresiona por su disponibilidad desde el primer momento, por su implicación y su obediencia al plan de Dios, por su compromiso concreto como parte de la historia de la salvación, o sea, todo eso, pero todo eso vivido por una persona, por una mujer que en el fondo pues participa de las incertidumbres, de las preguntas, de la zozobra, de las ilusiones, de vivencias tan humanas como la amistad, el amor, la maternidad, la preocupación por la educación de un hijo, el tener que dejar marchar, o sea, todas esas cosas como que de alguna manera uno de golpe se reconoce tan cerca
porque nos pasan a todos. Yo reconozco que voy por los primeros capítulos del libro porque pretendía echar un vistazo general para preparar la entrevista, pero es que es imposible, José María. Son tantas las cuestiones que abordan esas contemplaciones que uno se queda enganchado, ¿no? Por ejemplo, en ese primer capítulo, en la Anunciación, se nos presenta a María como una joven alegre, ¿no? Que tiene una relación cómplice con su padre, ¿no? Las madres somos más exigentes, con una mirada de amor, ¿no? También hacia José, a pesar de que en aquella época los matrimonios pues, se apañaban, ¿no? entre las propias familias, pero con una sensibilidad también muy especial. Es que creo que es la ventaja de poder dedicar tiempo a imaginar, ¿no? Yo creo que hay algo muy bonito en el equilibrio entre respetar el Evangelio en lo que cuenta, pero al mismo tiempo es verdad que el Evangelio, como que las escenas son breves, son pinceladas. Entonces, ¿cómo completar lo que falta sin traicionarlo, sin inventarte algo porque, bueno, porque a mí me apetece pintarlo así, o porque... Y entonces, de alguna manera, pues esto implica rezar mucho, pensar mucho en lo que debía ser, bueno, informarte también, ¿no? De cómo eran las cosas, las relaciones, los vínculos familiares, las bodas, los desposorios, todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, el viaje también es un descubrimiento de ese contexto que te permite, de alguna manera, entender mucho más las cosas. Es un capítulo, yo no quiero destripar mucho el libro, pero es un capítulo en el que también nos habla de vivir la fe, sí, de la importancia de la oración, ¿no? De que nada es imposible para Dios, ¿no? De confianza radical, ¿no? De sorpresa, emoción, esperanza. ¿Cómo llega eso a nuestros días? Pues yo creo que por ejemplo, ¿no? En este relato de la Anunciación, radical, por claro, ejemplo, ¿no? Creo que primero llega como reto, ¿no? Porque cuando uno ve a María decir, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Y que a lo mejor uno no se para a pensar el significado profundo de esas palabras, ¿no? Pero se nos invita a hacerlo. Sí, y yo creo que además es que hay que detenerse en ello, ¿no? Porque a veces no nos paramos a pensar, pero ¿qué significa esto? Porque no es solamente hágase, o que se haga solo, o que alguien lo haga, o ni siquiera es hazlo tú, Dios, sino hazlo en mí y hazlo según tu palabra. No a mi modo, no a mi manera, no según el modo que yo prefiero, sino... Entonces esto de golpe implica muchas cosas, implica un punto de disponibilidad, implica la conciencia del propio valor, del decir, mira, es que Dios, Dios ha elegido necesitarnos, ¿no? Y esto es sorprendente, esto lo vemos en María, pero la cuestión es no solo María, es hoy eres tú y soy yo y somos todos, y es según tu palabra, y esto implica, bueno, pues que esa palabra hay que escucharla, hay que aprender a respetarla, hay que aprender a no traicionarla, a no manipularla, a no edulcorarla, a todas estas cosas, ¿no? Entonces, de golpe, como que casi cada línea, cada palabra, pues tiene tanto contenido, pero al mismo tiempo tiene tantos puentes hacia nuestra vida de hoy, que yo creo que así llega a nuestro hoy, ¿no? Porque el hágase en mí según tu palabra no es simplemente María en Nazaret en la Anunciación, sino es que hágase en mí, tienes que decir tú, Irene, tengo que decir yo, José María, tiene que decir pues cualquier persona. ¿Te has sorprendido a ti mismo contemplando estas escenas? Bueno, he disfrutado, o sea, yo he agradecido muchísimo. Es verdad que siempre me ocurre, ¿no? Que con estos relatos y con la contemplación y lo que eres consciente, lo que yo soy consciente es cuando empiezo a escribir un libro, en mi caso ya más o menos tengo en la cabeza el hilo conductor. Por eso, por ejemplo, he tardado tanto en este caso, ¿no? Porque hace ya 12 años desde la Pasión en Contemplaciones de papel y sin embargo, aunque tenía en mente que quería recorrer el Adviento, la Navidad, tenía en mente que quería caminar con María, no tenía muy claro ni el hilo conductor ni todo lo que había, ¿no? Cuando empecé a escribir ya sí lo tenía, ya más o menos sabía que iba a ir desde la Anunciación hasta Pentecostés, que iba a ser casi como el Evangelio visto por los ojos de María, pero es verdad que la propia contemplación te lleva a lugares que no habías imaginado. De golpe te encuentras como intuyendo, descubriendo personajes, imaginando diálogos que tú dices, caray, supongo que en parte uno se vuelca ahí, en parte uno aprende ahí, y entonces sí, o sea, al final el resultado final es mucho más de lo que pensabas al principio. José María, cada capítulo, ¿no? Además de contemplar una de esas escenas, trae una reflexión que conecta directamente con nuestro momento, ¿no? Con cada uno de nosotros, ¿no? Y una oración, ¿no? ¿Cómo se trabaja todo eso?
Mira, en mi caso, bueno, en este caso concreto, yo creo que primero he hecho toda la contemplación, o sea, he recorrido todo el camino con María, toda la contemplación. O sea, la primera parte fue, bueno, pues la primera parte también que escribí. Y después fui, con cada una de las escenas, fui como haciendo en el fondo haciendo una pregunta, ¿no? Y es, bueno, ¿y esto qué nos dice del mundo de hoy, qué nos dice de nuestras vidas, qué me dice a mí de la mía, pero que también puede ser de la de otras personas? Y entonces ahí pues hay un trabajo de reflexionar, de pensar, de poner orden, de ir tendiendo esos lazos que enlazan pues el mundo de Jesús con el mundo de hoy, con nuestro siglo XXI y con nuestras circunstancias. Entonces eso también es como una segunda parte que es muy jugosa, porque de golpe te das cuenta de que el viaje no termina en el recorrido por el Evangelio, sino que sigue en el Evangelio hoy, aquí y ahora. Y luego los poemas, yo es que es una poema oración, sí, es algo que me gusta mucho hacer y que me parece que es una manera preciosa de plasmar a veces de una forma mucho más austera en palabras, porque al final un poema es una página, son menos palabras, son versos, y sin embargo es como de golpe volver al mismo sitio pero de otra forma, ¿no? Entonces, claro, es casi el poder hacer un canto al final, ¿no? Y a mí me encanta hacerlo y me encanta compartirlo. Este domingo comienza el tiempo de Adviento, ¿no? Donde María nos invita pues, a recorrer con ella, ¿no? un tiempo precioso. ¿Cómo debemos mirar este camino hacia la Navidad? Yo lo primero que digo al comenzar el Adviento es precisamente como un camino. Y cuando digo como un camino es que desde el primer día hasta el último todo es Adviento. O sea, es tiempo de prepararse, es tiempo de vivir. Si no, nos pasa mucho, por lo menos en ámbitos a veces pastorales, parroquiales, empezamos con mucha fuerza. Ahora es primer domingo de Adviento, ahora tenemos retiros, insistimos, hablamos, hacemos planes, repartimos calendarios, encendemos la corona de Adviento, pero como que a la tercera semana ya hablamos mucho menos, ya lo damos por sentado, ya está ahí. Sin embargo, yo tengo la sensación de o sea, tenemos que tender un puente hasta el último día, ¿no? hasta la celebración de la Navidad. Y para llegar ahí, cada día es tiempo de espera, de preparación, de búsqueda, de ir quitando equipaje innecesario y quedarnos en lo esencial, de ir disfrutando el viaje con todos estos protagonistas del Adviento, que pueden ser María, José, que son los profetas, que son Isabel y Zacarías, que son tantos otros, ¿no? Pues como el ir dejándoles que se den relevo en nuestra vida, para convertirse en maestros que nos van llevando de la mano para que cuando lleguemos al 25 de diciembre o a la Misa del Gallo en la noche de la Nochebuena, pues podamos como decir, he estado caminando pues desde ahora que comienza el Adviento hasta ese momento con dirección, con sentido y con hambre. ¿Qué tiene que decirnos María hoy? Que la vida hay que tomarla en serio, que Dios ha elegido contar con cada uno de nosotros y que en ese sentido la respuesta es nuestra y Dios no va a actuar a pesar de nosotros si nuestra respuesta no es hágase, pero lo que tiene que decirnos es aunque parezca difícil, aunque parezca que no estás a la altura, aunque parezca que el camino puede ser más arduo, más difícil, más complejo de lo que uno pensaría, confía en Dios y confía en lo que Dios ha hecho en ti. Pues con eso nos vamos a quedar. Esta es nuestra recomendación para estos días. Créanme si les digo que merece la pena descubrir a María en estas contemplaciones de papel, fruto de esa mirada única que también tiene José María Rodríguez Olaizola, al que doy las gracias por estar hoy aquí con nosotros. Un placer. Muchas gracias, Irene. Uno de